Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender a muchos de ustedes, especialmente a los fanáticos de las grandes estrellas turcas. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en ese momento electrizante, ese instante que hizo que las redes sociales explotaran y que la emoción se sintiera en el aire. Estoy hablando de cómo Altay y Serenei, nuestros dos ídolos, desataron la locura en vivo. Sí, así como lo oyen, ese encuentro, esa interacción, esa chispa que muchos esperábamos ver, finalmente se hizo realidad, y no de cualquier manera, sino en un momento crucial, capturando la atención de millones. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías y déjenme guiarlos a través de este torbellino de emociones. Si son tan fanáticos como yo de Altay Ulusoy y Serenei Sarıkaya, y sobre todo de su historia juntos que ha dado tanto de qué hablar, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos, porque aquí analizamos todo lo que pasa con sus celebridades favoritas. Ahora sí, entremos en materia. Cuando hablamos de Altay y Serenei, no podemos evitar pensar en esa química innegable que desbordaron en pantalla en la serie Medcezir. La pareja formada por Yaman y Mira se convirtió en un fenómeno, y aunque la serie terminó, la conexión entre los actores, o al menos la percepción de esa conexión por parte de sus seguidores, nunca desapareció. Han sido años de rumores, de apariciones públicas separadas pero que siempre generaban comparaciones, de esa nostalgia colectiva por verlos juntos de nuevo, y de repente ¡zas! Se da la oportunidad, ese escenario, esa ocasión en la que la vida real los pone cara a cara, y el resultado es simplemente explosivo. Imaginemos la escena. No es un evento público cualquiera, no es un encuentro casual en la calle. Es una aparición en vivo donde las cámaras están grabando, el público está expectante y la energía se puede cortar con un cuchillo. En este contexto donde la espontaneidad juega un papel crucial, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada, se magnifican 1000 veces, es donde la locura de la que hablamos realmente toma forma. ¿Qué sucedió exactamente? Pues bien, sin entrar en chismes sin fundamento, lo que ocurrió fue que en una situación en la que ambos estaban presentes y fueron presentados o tuvieron la oportunidad de interactuar, la reacción del público fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de capturas de pantalla, de vídeos cortos, de debates encendidos sobre lo que ese breve momento significaba. Para muchos fue la confirmación de que a pesar del tiempo y de sus vidas individuales, esa chispa seguía latente. Para otros fue simplemente el reencuentro de dos grandes talentos que se respetan mutuamente y que comparten un pasado profesional muy exitoso. Pero la intensidad de la reacción no se puede subestimar. Hablamos de un frenesí digital que se tradujo en tendencias en Twitter, en miles de me gusta y comentarios en publicaciones relacionadas, y en un sinfín de especulaciones sobre una posible reconciliación o un futuro proyecto juntos. La fuerza de una base de fans dedicada es asombrosa, y cuando se trata de una pareja tan querida como Altay y Serenei, esa fuerza se multiplica. Pensemos en el impacto de este tipo de eventos en la carrera de los artistas y en la dinámica de la industria del entretenimiento. Cuando dos figuras tan populares como ellos se encuentran en público y generan tal conmoción, se demuestra el poder de su imagen y de la conexión que han logrado establecer con su audiencia. No es solo sobre la actuación, es sobre la conexión humana, sobre las historias que creamos en torno a sus vidas y a sus relaciones. La locura en vivo no es solo un reflejo de la emoción del momento, sino también de la inversión emocional que los fans han hecho en la historia de Altay y Serenei. Analicemos las posibles interpretaciones de este encuentro. ¿Fue algo planeado? ¿O una feliz coincidencia? La verdad es que a menudo en el mundo del espectáculo, estas líneas se difuminan. Lo que sí es innegable es la autenticidad de la reacción del público. Cuando algo así sucede, se genera un eco que resuena mucho más allá del evento en sí. Las entrevistas posteriores de los artistas, si las hay, son escrutadas con lupa en busca de alguna pista, de alguna validación o negación de las esperanzas de los fans. Y si no hay declaraciones, las especulaciones se multiplican. Este tipo de momentos locos en vivo también ponen de relieve la importancia de la imagen pública de las celebridades y cómo cada interacción puede ser interpretada de múltiples maneras. Para los fans de Medcezir, este encuentro es como un guiño del
Destino, una señal de que quizás el universo todavía guarda algo para la pareja llaman Mira. Para otros, es simplemente el testimonio de la profesionalidad y del buen entendimiento entre dos colegas que compartieron un capítulo importante en sus carreras. Y es que la locura no se limita solo a la ovación o a los aplausos. Se manifiesta en la viralidad del contenido, en la cantidad de debates que se generan, en la creatividad de los memes y de las reacciones que inundan las redes sociales. Es un fenómeno cultural que demuestra cómo las celebridades y las historias que las rodean pueden capturar la imaginación colectiva y generar una comunidad apasionada. Consideremos también el contexto en el que ocurrió este encuentro en vivo. Fue un evento benéfico, una premiación, una gala especial. Cada escenario tiene sus propias implicaciones y puede añadir capas adicionales a la interpretación del momento. La importancia del lugar y del propósito del evento puede influir en la forma en que se percibe la interacción entre Atai y Serrini. Si fue un evento donde ambos estaban invitados como parte de un elenco, la expectativa podría haber sido aún mayor. Si fue un evento más privado, pero aún así público, la sorpresa podría haber sido un factor importante. Lo que sí está claro es que la presencia conjunta de Atai y Serrini en un mismo espacio, y la posibilidad de una interacción, es un evento de gran relevancia para sus seguidores. La forma en que ambos reaccionaron, ya sea con sonrisas, saludos, o incluso alguna palabra intercambiada, fue suficiente para desatar esa ola de emoción. Y es que a veces los gestos más pequeños pueden tener un impacto desproporcionado cuando se trata de figuras públicas que han cautivado a una generación entera. La locura que describimos en el título no es solo un término para referirse a una reacción exagerada. Es la manifestación de la esperanza, de la nostalgia, de la admiración que sienten los fans. Es la forma en que una comunidad se une en torno a un acontecimiento que consideran significativo, uniendo sus voces en un coro de entusiasmo y expectación. Este tipo de momentos son los que alimentan las redes sociales, los que generan contenido para los medios de entretenimiento y los que mantienen viva la llama de la admiración por estas estrellas. Además, no podemos olvidar el aspecto del en vivo. La espontaneidad del directo añade un elemento de imprevisibilidad y autenticidad. No hay margen para la edición, para la corrección. Lo que sucede, sucede. Y es precisamente esa crudeza, esa falta de artificio, lo que a menudo conmueve más al público y genera reacciones más intensas. Ver a dos personas que han estado separadas por un tiempo, y que además tienen una historia compartida tan fuerte en la memoria colectiva, interactuar en tiempo real, sin guión, es un espectáculo en sí mismo. La forma en que los fans interpretan estas interacciones también es fascinante. Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra, se desmenuza y se analiza en busca de significados ocultos. Para algunos es la confirmación de un amor secreto, para otros, la muestra de una amistad duradera. La belleza de estas situaciones es que cada uno proyecta sus propias esperanzas y deseos en ellas. Y en el caso de Atai y Serrini, la expectación es particularmente alta porque su relación en Medcezir fue tan creíble, tan apasionada, que para muchos fans, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Por eso, cada vez que hay una oportunidad de verlos juntos, aunque sea por un instante fugaz, la emoción se desborda. Así que, recapitulando todo esto, podemos decir que el título Atai y Serrini y su amor en vivo desata locura, no es una exageración en absoluto. Fue un momento cargado de significado para una gran cantidad de seguidores, un recordatorio del impacto que estas dos estrellas tienen en la cultura popular y una demostración palpable de la devoción de su base de fans. Ese instante en vivo capturó la esencia de lo que significa ser fan, la esperanza, la emoción, la comunidad y la conexión. Espero que hayan disfrutado de este análisis de ese electrizante momento. Ha sido un placer desgranar lo que sucedió y el porqué de esa gran reacción. Cuéntenme ustedes, ¿qué sintieron cuando vieron ese encuentro en vivo? ¿Se sumaron a la locura digital? ¿Qué opinan sobre el poder de estas interacciones en la vida de las celebridades y de sus fans? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo, porque sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fanáticos de Atai y Serrini. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.